Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Nos sumamos a esta gran jornada informativa de Venezolana de Televisión. Roger Villegas y Geraldine Madaví. De inmediato iniciamos con nuestro recorrido informativo, pero de lo que es noticia en los distintos portales web. Muy buenas tardes, Geraldine, para toda la audiencia que sintoniza esta hora Venezolana de Televisión. Revisamos el canal de Telegram de la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y dice lo siguiente: nuestras prioridades son claras. En Consejo de Ministros revisamos los planes de acción que estamos impulsando para atender y proteger a nuestro pueblo. Y dice también que a 2 meses del doble terremoto avanzamos en la recuperación de viviendas, servicios y espacios afectados, mientras fortalecemos el desarrollo y crecimiento económico nacional. Venezuela Unida sigue adelante. Escuchemos el video que acompaña esta publicación. Importante información acerca de este Consejo de Ministros, donde se evalúan y se planifican cada una de estas acciones para atender a todo nuestro pueblo venezolano. Y de inmediato nosotros continuamos con este recorrido informativo digital, pero ahora vamos a revisar el portal web de Prensa Presidencial, que señala lo siguiente: Delcy Rodríguez lideró Consejo de Ministros desde el Palacio de Miraflores. De esta manera titulan, lo vemos allí en pantalla, y es que este miércoles la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró una jornada de trabajo desde el Palacio de Miraflores al encabezar el Consejo de Ministros con el objetivo de revisar el balance de gestión y la atención a las familias afectadas a 2 meses de los eventos sísmicos registrados el pasado 24 de junio. En este sentido, es importante destacar que como parte de las acciones del Gobierno Nacional para mantener la estabilidad y crecimiento económico de la nación, en días anteriores dio información de interés, entre las cuales está el Plan de Protección Habitacional, meta de 4.000 viviendas para este 2026, 377 nuevas viviendas ya han sido entregadas, instalación inicial de más de 100 campamentos transitorios y la habitabilidad de espacios temporales en el Poliedro de Caracas y el Estadio Monumental. Más de 13.000 edificaciones intervenidas a través del Plan Venezuela Renace, beneficiando así a 60.000 personas. De igual manera, manifestó la asignación de créditos a juntas de condominio y propietarios, sumando a planes de adquisición en el mercado secundario. Segunda consulta popular nacional el 18 de octubre, también habló de la eliminación de alcabalas policiales en las ciudades para dar paso a un sistema de patrullaje inteligente. Habló de la simplificación de trámites y el desarrollo de servicios digitales. Da un resumen de la alocución que diera la Presidenta de la República, iniciando la semana. Tocaba distintos puntos como es la seguridad ciudadana, así como también los trabajos que se vienen realizando en el Plan Venezuela Renace y la entrega de nuevas viviendas. Una gestión que es integral para atender a todo nuestro pueblo. Ahora nos vamos al canal del ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, quien también estuvo presente en la reunión liderada por la Presidenta Delcy Rodríguez. Y es que en las instalaciones del Palacio de Miraflores en Caracas, la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este Consejo de Ministros para evaluar temas de interés nacional tras los eventos telúricos registrados el pasado 24 de junio. Este mensaje está acompañado de un video, así que vamos a verlo. Miércoles 26 de agosto desde el Palacio de Miraflores, donde en esta oportunidad lidera el Consejo de Ministros que permitirá revisar diversos temas de interés luego de registrarse en nuestro país los eventos telúricos el pasado 24 de junio. Están presentes los vicepresidentes sectoriales de gobierno. A 2 meses de los potentes terremotos, la jefa del Estado venezolano se dirigió al país y precisó que está en marcha otra etapa que tiene que ver con rehabilitar las condiciones de vida de las familias afectadas. El Gobierno Nacional trabaja incansablemente en la protección integral de quienes perdieron sus viviendas. Se ha brindado una respuesta rápida desde el primer momento, no solo con la instalación de más de 100 campamentos transitorios, sino con la entrega de 377 nuevas viviendas, reparación de casas a través del Plan Venezuela Renace, con la intervención de más de 13.000 edificaciones para atender a 66.000 personas, el acondicionamiento
lanzamiento de nuevos espacios temporales como el Poliedro y el Monumental de Caracas. La meta es entregar 4.000 nuevas viviendas antes de finalizar este año. En otro ámbito, autoridades del Gobierno Nacional están centrados en mejorar los servicios públicos a través de un plan nacional que atienda la electricidad, el agua, la vialidad, entre otros, que se vieron afectados en algunos estados luego de la catástrofe natural. En medio de la tragedia, Venezuela acumula 21 trimestres de crecimiento económico consecutivo y la CEPAL estima un crecimiento de 6.5% para este 2026. Tras la emergencia nacional, fue puesto en marcha el plan estratégico diseñado para dinamizar el aparato productivo del país. Es la información que se desarrolla a esta hora desde el Palacio de Miraflores como parte de este Consejo de Ministros que está en desarrollo. Adelante. Allí veíamos detalles de este Consejo de Ministros que se llevó a cabo y que fue liderado por la Presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, y nosotros, por supuesto, nuevamente dándole todos los detalles y cada una de las informaciones que se desarrollan minuto a minuto. Con esto nosotros nos vamos a una pausa, regreso, venimos con mucho más. No se parte. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión y es momento de repasar también la gestión, Geraldine, que se viene haciendo en materia educativa, preparando todos los escenarios, todas las escuelas, la rehabilitación de cada uno de estos espacios, como lo decía la presidenta Delcy Rodríguez recientemente en una actividad presidencial, y en este sentido vamos a hacer un repaso de cada una de estas noticias que se han dado en materia educativa. En los distintos portales web, así como las distintas plataformas digitales. Por ello, como ya estamos en esto de los preparativos para el periodo escolar 2026-2027, vamos a reponer para todos ustedes la información publicada por el ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, en su cuenta o el canal oficial en Telegram. Lo podemos ver acá en pantalla, donde manifiesta lo siguiente: nuestras escuelas son espacios de cobijo para muchas de las familias afectadas por el doblete sísmico. Ahora que avanzamos en la instalación y equipamiento de otros lugares que brindan mayor privacidad y estabilidad, estamos ubicando a las personas para alistar las instituciones de cara al inicio del año escolar 2026-2027. Este mismo texto que ven acá en nuestra pantalla viene acompañado de un video que veremos a continuación. Hola, estoy en uno de los campamentos nuevos donde estamos mudando varias familias que vienen de campamentos escolares para preparar estas escuelas para el retorno a clase. Hay 55 escuelas que son campamentos de las 27.000 escuelas que tenemos en todo el país y ya las estamos empezando a desocupar, asignándoles sus viviendas, comprando casas, alquilando casas o mudándolas para campamentos más estructurales. Aparte de eso, hay 900 escuelas, un poco más, que fueron afectadas por el terremoto, la mayoría con daños menores que ya estamos reparando, pero 80 de ellas tienen daños graves que van a necesitar una intervención mayor y 11 tienen pérdida total. Estas escuelas que tienen daños graves, estamos rezonificando a los niños, colocándolos en la escuela más cercana. Quienes tengan alguna duda sobre este trabajo pueden escribirnos a este correo para incorporar escuelas que haya que recuperar o para el proceso de rezonificación. Un abrazo, Dios me los bendiga. Bien, escuchamos palabras del ministro del Poder Popular para la Educación, Héctor Rodríguez, y en este mismo contexto de la preparación para el nuevo periodo escolar 2026-2027, la presidenta Delcy Rodríguez informó sobre los avances en la entrega de viviendas y la reorganización de las familias, lo que ha permitido desconectar algunos de los planteles educativos ocupados en el eje Valle-Coche. Y dijo lo siguiente, la presidenta: para el 14 de septiembre, que vamos a empezar las clases, todos los niños de Venezuela van a estar rezonificados. Así lo decía también el ministro para Educación, pero escuchemos también qué fue lo que dijo la mandataria nacional. Para el 14 de septiembre, que vamos a empezar clases, todos los niños de Venezuela van a estar rezonificados. Estamos en esa etapa. Este plan también va acompañado del plan escolar, las 120 ferias escolares, precios accesibles para los representantes y para que nuestros niños estén con el equipamiento debido de uniformes, de útiles para su regreso a clase. Y seguimos con el tema de vuelta a clase y para ello nos vamos al portal de Radio Nacional de Venezuela, que titula de la siguiente manera: activan 120 ferias escolares de cara al reinicio de clases el 14 de septiembre.
Le damos lectura a la información. Es que el Gobierno Nacional realiza 120 ferias escolares para que los representantes puedan adquirir útiles y uniformes. Desde el campamento transitorio del Poliedro de Caracas, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó que las ferias forman parte del plan escolar. La mandataria nacional reiteró que el cronograma oficial para el retorno a las aulas está fijado para el 14 de septiembre. Es lo que manifiesta o lo que publica este portal web de RNB y nosotros, por supuesto, se lo informamos a través de nuestra pantalla. Y es importante ver también cómo en cada uno de estos espacios, lo decía, 120 ferias escolares que permiten que puedan adquirir con un descuento cada uno de estos útiles necesarios para nuestros chamos. Y por ejemplo en La Carlota, que tienen este espacio que también es para la recreación, pero además también al finalizar este recorrido pueden adquirir a módicos precios accesibles, cada uno de los útiles de esta lista escolar. 120 ferias escolares a lo largo y ancho del territorio nacional con esta información, esta interesante información para aquellas personas que se están preparando para este periodo escolar 2026-2027. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos. Televidentes, continuamos con mucha más información. Roger Villegas, Geraldine Madaví, iniciamos de inmediato nuestro recorrido informativo profundizando distintos temas. Iniciamos con educación y es que el plan de recuperación de escuelas tras los sismos del 24 de junio incorporará a 18.000 trabajadores de la construcción para rehabilitar centros educativos y garantizar así el regreso a clases de más de 6 millones de estudiantes. Así lo dejó saber la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Este proceso de recuperación después del doble terremoto también es mucho más amplio, porque es justamente para abarcar todos los centros educativos a través de este esfuerzo, como ya dije, conjunto, que permitan que más de 6 millones de niños regresen a las clases. Y este esfuerzo también tiene incorporado a nivel nacional 18.000 trabajadores. Como ustedes saben, ya está vigente a partir del lunes de esta semana el registro para el programa de formación en construcción, para que los albañiles, los plomeros, los electricistas, los maestros de obra, los herreros, pasen a cursos de formación extraordinarios y puedan ser incorporados al plan Venezuela Renace. Y la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que realizará vigilancia y seguimiento a todos los centros educativos que están siendo recuperados tras los sismos del 24 de junio. Yo estaré haciendo seguimiento y vigilancia de aquí al inicio de clases para que las escuelas, los centros educativos estén al día para recibir a nuestros niños y a nuestras niñas. Aquí en el plan y el esfuerzo conjunto de las bricomiles, bueno, donde tanto el Gobierno Nacional, la comunidad, la familia, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un esfuerzo conjunto, estamos interviniendo las escuelas. Hay que resaltar que con el doble sismo, 1.019 escuelas fueron afectadas y 11 a punto de colapso o que colapsaron. Así que tenemos que hacer una intervención para recuperarlas y que estén al día para el regreso a clase. Continuamos con más información. La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley de reforma parcial de la orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, de la ley orgánica. Veamos. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Hay unanimidad en la Cámara, queda aprobado por unanimidad en primera discusión el proyecto de ley orgánica de reforma parcial de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Se remite a la Comisión Permanente de Política Interior a los fines de la elaboración del informe para la segunda discusión. Y el proyecto de reforma a la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia plantea elevar a 12 los representantes de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones. Así lo presentó el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, ante el Parlamento Nacional. El punto específico que proponemos tiene que ver con la estructura del Comité de Postulaciones. Como está establecido actualmente en la ley orgánica, dice que son 21 miembros, 11 miembros que forman parte del Parlamento, diputados y diputadas, y 10 miembros que forman parte
de la sociedad civil o sectores, distintos sectores de la sociedad venezolana. La propuesta concreta es pasar a 23 miembros del comité de postulaciones, con una diferencia sustantiva muy importante, donde dejaríamos en 11 la cantidad de diputados y diputadas y pasaría a 12 miembros de los distintos sectores de la sociedad civil o de la sociedad venezolana. En otro tema, ahora les comentamos que nos vamos a conectar de inmediato con el gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, quien junto a autoridades y organismos de seguridad y prevención monitorean la situación luego de registrarse un temblor de 3,6 localizado al noroeste de la entidad. Veamos. Así es, nos encontramos en las instalaciones de Protección Civil, nuestro puesto de comando central, haciendo toda la revisión de lo que ha sido este movimiento sísmico el día de hoy acá en el estado Mérida. Apenas ocurría este sismo, de inmediato activamos todos los equipos de protección civil, de nuestros bomberos. También debo resaltar la participación de nuestros cuadrantes de paz, de los comandantes de las ADI, haciendo la revisión de toda la situación en el estado. Hasta estos momentos nosotros no tenemos afectaciones mayores, no tenemos pérdidas de vida humanas acá en el estado. Sin embargo, tenemos activos a todo el equipo. Además, hemos estado haciendo algunos análisis importantes con todo el equipo de protección civil, de los bomberos, con nuestros geólogos de acá del estado. Pudimos nosotros analizar lo que es la huella sísmica, en este caso en el mes de agosto, verificar toda la fricción superficial que nosotros tenemos, las válvulas de escape que se proyectan bajo estos análisis, las rupturas mayores, ¿no? Las anomalías que se han venido presentando. Tenemos todo el equipo de científicas y científicos del estado de Mérida, nuestro equipo de protección civil, nuestros equipos de los bomberos, además acompañado de nuestro comandante de la SODI y de toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con todos los cuadrantes de paz, con todos los comandantes de ADI, con todos nuestros voceros y voceras de las comunas que de inmediato se activaron, con nuestros hermanos alcaldes. Aquí me acompaña nuestra alcaldesa del municipio Rivas Dávila, nuestro alcalde del municipio Libertador, con quien estamos haciendo también todo este análisis y las diferentes verificaciones. Importante resaltar que, bueno, acá en el estado de Mérida, de inmediato ocurría este movimiento sísmico, nuestro pueblo de una vez adoptaba las medidas que se han venido promoviendo e informando a nuestro pueblo, saliendo de los edificios, saliendo de los centros comerciales, saliendo de las torres que tenemos nosotros, que son altas justamente para tomar las medidas necesarias y cuidar la vida, que es lo más importante. Además de esto, pues tenemos todo el equipo desplegado para garantizar todas las atenciones necesarias. Hasta estos momentos nosotros seguimos trabajando, atendiendo a nuestro pueblo y por supuesto inspeccionando a todas nuestras infraestructuras para garantizar la vida y la protección de todos nuestros merideños y de todas nuestras merideñas, como lo ha instruido nuestra presidenta Delcy Rodríguez. Bien, ahora revisamos información en materia internacional y es que en las últimas horas se han viralizado imágenes de rescates de sobrevivientes a la riada registrada en la zona fronteriza entre Nepal y China. En medio de la emergencia, un piloto realizó una maniobra en condiciones extremas para rescatar a una persona atrapada sobre el techo de una vivienda. Otra operación notable se registró con una mujer de la tercera edad, quien tuvo que ser evacuada mediante una retroexcavadora al ser hallada completamente cubierta por el lodo y en estado de shock. Cambiamos de tema y es que la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, CONFAGAN, presenta las conclusiones del Directorio Nacional respondiendo a los acontecimientos recientes del país. Nuestra compañera Nadesca Álvarez se encuentra en la sede de este organismo con la información. Adelante, Nadesca. Bien, y yo me encuentro en la sede de CONFAGAN. Vamos a conversar de inmediato con el presidente, el señor José Agustín Campos, para que nos cuente un poco este pronunciamiento que está haciendo el día de hoy, producto pues del resultado del Directorio Nacional de esta confederación. Sí, efectivamente hemos convocado al directorio hoy a los efectos de decirle al país que estamos plenamente incorporados en la campaña de vacunación de la fiebre aftosa. Vamos hacia ese objetivo que va a permitir a Venezuela incorporarse en los mercados internacionales a través de la comercialización de productos y subproductos del sector pecuario venezolano, y esta es una vieja aspiración del sector productivo que estamos casi pronto
a conseguirlo producto de la jerarquía de Estado que se le está dando en este momento a esta política tan importante. Otro de los temas que hemos tocado también es el tema del financiamiento, el financiamiento agrícola, que tiene consenso nacional de que es necesario el financiamiento tanto de la banca pública como de la banca privada. En este momento se está financiando vehículos, que no nos oponemos, pero así como se financian vehículos, también es necesario que se financie el sector agroalimentario, porque este no solamente genera empleo, estabilidad y riqueza, sino que además contribuye a bajar la inflación en los alimentos, y cuando se baja la inflación en los alimentos, se baja la inflación en general, se fortalece el poder adquisitivo del pueblo, se fortalece la capacidad de compra de nuestro pueblo, bueno, que es uno de los temas que aspiramos nosotros a los efectos de lograr la felicidad colectiva de nuestro pueblo, y una de las formas de hacerlo es garantizar la seguridad nutricional a punta de producción nacional. Bien, escuchábamos al presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos, Confagam, José Agustín Campos, pues quien destacaba varios puntos importantes que se discutieron aquí en este directorio nacional convocado por esta confederación. Y ahora seguimos revisando información, pero ahora lo hacemos en la red social Instagram del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Y dice lo siguiente: el Táchira no está solo, siguiendo instrucciones de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, y tras las coordinaciones realizadas, recibo en nuestro estado al vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, a la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, y al ministro de Transporte, Francisco Garcés. Estamos recorriendo las zonas de mayor impacto para evaluar y trabajar junto a este equipo las soluciones necesarias para nuestra gente. Aquí trabajamos como un solo equipo, porque nuestro único objetivo es Venezuela. Esto lo ha publicado el gobernador Freddy Bernal, y esta publicación va acompañada del siguiente video. Vamos a verlo. Bueno, por instrucciones de nuestra presidenta Delcy Rodríguez, y debido a la conversación que tuvimos esta madrugada, bueno, aquí tenemos 3 señores ministros y ministras, con los cuales vamos a recorrer algunas de las zonas de impacto, para luego, por supuesto, con ellos y con calma, trabajar las soluciones. ¿Qué es lo importante? El Táchira no está solo, y aquí trabajamos como un solo equipo. Todos somos un solo equipo, y el equipo se llama Venezuela. Ahí veíamos detalles de cómo avanzan los trabajos en el estado Táchira. Escuchábamos al gobernador de la entidad, y con ello nosotros nos vamos a una pausa. Regreso, venimos con mucho más. No se aparte. A 2 meses de los graves terremotos del 24 de junio, quiero hablarle desde mi corazón a todas las venezolanas y venezolanos. Seguimos trabajando, sin descanso, sin desmayar en el esfuerzo. Por eso, seguimos levantando nuestra economía. En medio de la emergencia, nuestra producción petrolera no se detuvo. Hoy supera el 1.230.000 barriles día, su nivel más alto desde febrero del 2019. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. Esta es una radio combativa que tiene al aire 17 años. Y bueno, sí, aquí seguimos en pie de lucha con la comunicación popular y bien el apoyo para todos los medios comunitarios de Venezuela. Radio Macarao forma parte de ese patrimonio que es resultado de las luchas sociales, ¿no? Y estos espacios que son el apoyo real, ¿sabes? Que es cómo buscamos la manera de construir una comunicación liberadora, popular y auténtica. Sentí que el alma se me salió del cuerpo. Quedé flotando en el aire.
Tengo el corazón arrugadito, como una pasita, ¿sabes? Todo se nos cayó. Pero soy madre de 3 hijas y debo seguir adelante. Aunque mi refugio está en Caracas, el corazón me empuja a bajar todos los días a La Guaira. Trabajar me motiva. Es como una terapia para mí. Me da fuerza para continuar y ser mejor. Los venezolanos somos así, de lucha. Y siempre nos levantamos. Ya no somos los mismos. Pero de la mano de Dios podemos más. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda, y avanzamos. Y es que más de 16.000 personas participaron en el plan de formación masiva en planificación popular con el fin de fortalecer la economía y soberanía productiva desde la inclusión laboral. Enni Ángel nos trae la información. Sí, buenas tardes. Culmina este taller de plan de formación masiva, la oleada en el sector construcción. Vamos a conversar de inmediato con el vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez. Quisiera conocer esas estrategias para la reactivación de lo que sería la economía en el país tras estos eventos sísmicos que ocurrieron el pasado 24 de junio. Además, esa reactivación, esas estrategias para lo que es la soberanía productiva desde el punto de vista de todo este taller que se está dando desde acá. Sí, en el caso del día de hoy hemos tenido una jornada donde ya estamos llegando a la cifra acumulada de 6.440.000 participantes como cifra acumulada. Nada más que en la jornada de hoy están 16.000 personas conectadas en todo el territorio nacional. Es muy importante ver este programa, este plan que ha lanzado la presidenta encargada Delcy Rodríguez con su visión estratégica. Como todos sabemos, está bajo la dirección del Ministerio del Trabajo, todo lo que corresponde a la vicepresidencia social y adicionalmente el sector educativo de nuestro país, pero tenemos que avisorar la importancia que tiene y hacia dónde se vincula desde el punto de vista estratégico. Cuando nosotros hablamos y le queremos poner un subtítulo a lo que significa la convocatoria, un plan nacional de formación vinculado al sector construcción, tenemos que ver que lo que está por detrás es una estrategia nacional hacia el incremento de la formalización en la economía venezolana. Nosotros a lo largo del tiempo, durante la Cuarta República, acusamos tasas desde el punto de vista de formalidad que llegaron a 40 puntos. Es decir, que lo mayor que había en la economía venezolana era la informalidad. Eso es un tema vinculado precisamente a problemas que ha tenido la economía venezolana desde el punto de vista histórico. Adicionalmente, en el desarrollo de la Revolución Bolivariana, eso se empezó a cambiar y se modifica completamente hasta llegar a un 60% desde el punto de vista de las tasas de formalidad en nuestra economía. Posteriormente, en la pandemia y como consecuencia del bloqueo económico, esas tasas llegaron a 54 puntos. Ahora, con el crecimiento económico, se ha venido otra vez el incremento de las mismas hasta cerca de 58 puntos las tasas vinculadas a la formalidad. Ahora, esa no es la meta. La meta es que con un incremento progresivo de la formalidad, nosotros podamos mejorar las condiciones físicas, las condiciones objetivas desde el punto de vista de la condición de la economía y adicionalmente de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Bien, agradecemos las declaraciones del vicepresidente sectorial de planificación, Ricardo Menéndez, quien participa en este plan de formación masiva de planificación popular, la formación, la inclusión laboral en esta oleada en el sector construcción. Con esta información despedimos. Adelante. Más de 16.000 participantes se encuentran en este plan de formación. Ahora cambiamos de tema y es que con el objetivo de brindar apoyo emocional, la Ruta de la Esperanza desplegó una jornada de atención donde más que una ayuda se les brinda un abrazo a las familias del estado de La Guaira, a las familias afectadas por los recientes sismos. Albeni Zambrano con los detalles, veamos.
La Sala de la Esperanza es un programa que viene acompañando a las familias del estado de La Guaira desde el pasado 24 de junio, que viene ayudándolo, pero desde lo espiritual. Para eso tenemos al pastor Ismael Batista, para que nos hable sobre este programa, en qué consiste y cómo se ha venido trabajando con estas personas que han sido afectadas tanto física como psicológicamente. La Sala de la Esperanza es una actividad donde se combina el área espiritual con lo social, donde no solamente se le está entregando a la persona algún ser que haya perdido, nevera, cocina, televisor, freezer y otras cosas más, sino algo que podría entregársela en sus casas, pero utilizamos eso como una excusa para traerlos a un lugar donde le damos una palabra, le damos asesoría psicológica, los abrazamos, le damos una palabra de esperanza. Por eso se llama la Sala de la Esperanza, porque no solamente se le da a la gente algo material, que a largo plazo podría dañarse, sino que también se le da una palabra que marcará su corazón y creará conciencia. ¿Qué tan importante es que estas personas reciban ese acompañamiento, ese abrazo que usted mencionaba, ese sentimiento espiritual que muchas veces nosotros vemos a esas personas y decimos, oye, esa persona pasó por un problema y que aparentemente está bien, pero por dentro lleva algún dolor? Muchísimo. Mira, yo he caminado todos los campamentos del día 1 y te puedo hablar de que una vez me conseguí una muchacha que perdió sus 5 hijos. Esa mujer es de esa que sale a trabajar y los niños se atienden, madre soltera, guerrera. Y cuando pensé que no podía ser peor el testimonio de alguien, me conseguí un campamento, una persona que habían perdido 26 familiares, cuñado, primo, hermano, mamá, papá. Y entonces cuando tú te das cuenta de la verdadera realidad que hay en los campamentos, entonces te aprende que la gente no solamente la llena una ayuda, a la gente la llena también el abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, escuchábamos al pastor Ismael. Él hablaba sobre el abrazo. Él hablaba sobre ayudar a esas personas desde lo espiritual, escucharlas, abrazarlas, escuchar cuáles son sus problemas. Muchas veces pensamos que se pierde lo material, pero no es así. También es necesario llegar a esas personas, a escucharlos y a entender sus problemas. Vamos a seguir aquí en el estado La Guaira, bueno, conociendo esos testimonios de esas personas que hoy están siendo atendidas. Agradecemos a Albeni Zambrano por esta valiosa información y avanzamos. Y es que dice lo siguiente: 9.500 unidades de transporte público se han movilizado durante la temporada vacacional en el terminal interurbano de Maturín, estado Monagas. Veamos. 112.000 temporadistas se han movilizado a través del terminal interurbano de Maturín. Los destinos más solicitados son Santa Elena, San Cristóbal, Caracas, Carúpano y Valencia. Y en el interior del estado, los municipios Maturín, Caripe, Acosta, Bolívar y Ezequiel Zamora. Funcionarios se mantienen desplegados acá en este espacio realizando la supervisión sobre la documentación de todos los usuarios y además de ello el debido uso de las normas de seguridad para así garantizar un feliz destino a todos los temporadistas. Desde Monagas reportó para ustedes Mayrelis Morales. Continuamos con más información y es que se realizó una jornada de atención social integral para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y personas con discapacidad en el sector La Castrera, municipio Valencia del estado Carabobo. Veamos más detalles. Desde este espacio, hoy nos encontramos desarrollando jornadas de embellecimiento, atención médica, entrega de fe de vida, constancia de residencia, asimismo la certificación, la calificación y la carnetización de las personas con discapacidad. Un esfuerzo que hacemos por atender más y mejor a nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Desde el municipio de Valencia, vinculados con nuestro poder popular organizado, nuestras comunas y circuito comunal. Y con jornadas de prevención contra el dengue en el estado de Yaracuy, instruyen a la población sobre cómo controlar al mosquito Aedes aegypti, conocido popularmente como zancudo patas blancas. Una brigada de más de 100 funcionarios de salud ambiental, epidemiología y comunidad organizada, desplegados de forma simultánea en los 14 municipios con el fin de eliminar los criaderos de zancudo. Estamos en el tercer lugar como estado con menor casos de dengue. Todo esto es gracias a ese cambio que hemos logrado tener, hacer entender a la comunidad que la prioridad para la prevención del dengue es lavar, es tapar, es evitar la acumulación de desechos en los alrededores de nuestra vivienda, es evitar el dejar destapados los recipientes. Los jefes de calle, consejo comunal,
porque nos vamos a abocar a la jornada que hay contra el dengue. Todos unidos en comunidad, vamos concientizando de casa a casa es que evitemos la reproducción de ese zancudo. En más de 80% han reducido los casos de dengue en la entidad, por lo que las autoridades reforzarán en las más de 1000 comunidades del estado estos planes y programas de prevención contra el dengue. Desde Yaracuy, Stephanie Ramírez. Y en materia internacional les comentamos que más de 20 países se reunirán en la capital de Kirguistán, Bishkek, para la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en este año. Y es que todo ya está listo para recibir este 30 de agosto la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái. Este encuentro contará con la participación del presidente chino Xi Jinping y líderes euroasiáticos que abordarán temas como la seguridad regional, la cooperación económica y las reformas en la gobernanza global. La reunión marca el 25º aniversario de la organización. Y con esta información internacional es momento de hacer una nueva pausa en esta jornada informativa, pero tendremos mucha más información, así que la invitación es a que se quede con nosotros. Ya venimos. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión y en este espacio vamos a seguir conversando también de otras aristas muy importantes para nuestro país que tienen que ver con el hecho económico. Si revisamos tan solo dos cifras, podemos destacar que Venezuela tiene de manera consecutiva el crecimiento de 21 trimestres. Además, organismos como la CEPAL proyectan el incremento en la economía por encima del 6.5%, Geraldine. Trimestres de manera consecutiva. Y mira, Venezuela, sin duda alguna, no se detiene en su desarrollo, y menos en su desarrollo económico. El Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Rodríguez, en los Altos Mirandinos, impulsa el proyecto Aves, que tiene como finalidad el mejoramiento de la genética de las gallinas ponedoras, esto para extender los pies de crías y fortalecer su nivel de producción. Nuestra compañera Lorena Arismendi nos comparte el siguiente trabajo especial y nos da más detalles de este programa. Vamos a verlo. Entre las montañas y el clima fresco de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, se encuentra el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Rodríguez, desarrollando proyectos productivos de investigación. Hoy conoceremos de cerca, junto a ustedes, el proyecto Aves. En este momento nos encontramos en el IDECIT, en el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Rodríguez, desarrollando un proyecto maravilloso, el proyecto Aves. Específicamente en este momento estamos en sus corrales con dos compañías muy importantes, además que nos estarán hablando sobre este proyecto, el rector de esta universidad, Pedro Vicente, y además la directora del IDECIT, Merglé Romero, para conversar un poco sobre este proyecto Aves que ha surgido con tanta fuerza. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, este es un proyecto bandera de nuestra Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que se lleva a cabo desde el IDECIT desde hace muchos años, pero que bueno, luego de la pandemia había disminuido en su fortaleza y hemos venido retomando. Aquí vemos la presencia de 211 gallinas y 51 gallos, que es lo que estamos ahorita reanimando el pie de cría, porque también adquirimos unas incubadoras y allá abajo tenemos los pollitos que ya empezaron a nacer y algunos polluelos que nacieron en la primera camada de los que introdujimos ahí de sus huevos. Cuando llegamos estaban poniendo muy poco las gallinas porque estaban mal alimentadas. Bueno, mejoramos la alimentación con mejores elementos proteicos y ya hoy tenemos un promedio de 100 huevos diarios y eso lo estamos aumentando no solamente para aumentar el pie de cría, sino también para poder mejorar la genética que se viene desarrollando desde este instituto de investigación. Usted va a escuchar a lo largo de este reporte especial pues muchos sonidos de los gallos. Además estamos justamente en una de las horas donde están pues poniendo esos huevos, que es precisamente el fin y el desarrollo de este proyecto de investigación. Pero quisiéramos profundizar un poco, señora Merglé, directora del IDECIT, sobre pues lo que es el inicio de este proyecto, cuál es la finalidad, el objetivo. Entendemos que están además en compañías de científicos especializados en el área. Sí, bueno, de verdad que ha sido un trabajo arduo, pero solo no se hace. Aquí hay un equipo de investigadores que vienen haciendo el desarrollo de este trabajo desde hace muchos años
Desde este momento que yo recibí la dirección, se ha hecho la recuperación de todo lo que es la infraestructura, buscando tranquilidad y comodidad a las gallinas. Se ha hecho un trabajo también de la recuperación de la genética. Ustedes, como podrán visualizar, cada gallo con sus gallinas, de manera de que se pueda mantener la recuperación como tal de la genética. Hemos logrado la obtención y el avance desde 5 huevos a 100, como lo había dicho nuestro rector. De verdad que bueno, dentro de todo el avance, como les dije, buscando la comodidad, colocando lo que son los nidales como tal, para que ellas tengan su lugar específico para lo que es la postura, se ha logrado el ascenso de esa cantidad a 100. De este proyecto, todo lo que se ha obtenido se ha llevado a la Estación Experimental Cataurito. Tenemos una incubadora con una capacidad de 15.000 huevos y bueno, en este momento estamos retomando la parte de la incubación. Esta incubación en estos momentos nos ha dado un resultado de 108 huevos que se colocaron a incubar, salieron 60. Y las incubadoras que tenemos internamente en el IDESI, tenemos 3 incubadoras. También colocamos huevos a fertilizar. Ha sido un proyecto también de inicio, arriesgándonos a todo, pero hemos logrado la obtención de 12 pollitos hasta este momento. Estamos hablando además que estas incubadoras, rector, son obtenidas por parte de la misma Universidad Simón Rodríguez, precisamente pues para seguir en este proyecto, avanzando en este proyecto y en el objetivo final. Quisiéramos hablar también sobre el tema socioproductivo, porque ha pasado de un corral también a involucrar, a incorporar a la comunidad. Quisiera que nos comentara un poco. Sí, además del proyecto AVE, que ya es donde estamos ahorita, tenemos también unos viveros que estamos generando la producción de unas plántulas de café para también trabajarla en conjunto con nuestras estaciones experimentales y con la comunidad. Pero adicional a eso, la comunidad que está al entorno del IDESI, con su comuna, en una de las consultas populares, le aprobaron un proyecto de hidropónicos y organopónicos y bueno, ellos establecieron relación con nosotros y en una parte de nuestros espacios están implementando un trabajo con los organopónicos y los hidropónicos para también fortalecer la parte agroecológica acá desde el IDESI. Vénganse para acá para que la cámara pueda acercarse y ver lo que son estas posturas que le acaban de sacar el día de hoy. Estas posturas, como ustedes comentaban pues hace unos instantes, 100 posturas están ahora mismo pues estas gallinas produciendo un proyecto maravilloso que usted por supuesto seguirá teniendo todos los detalles por acá a través de nuestra pantalla venezolana de televisión. Seguimos recorriendo los corrales, ¿les parece? Sí, por supuesto. Johnny González, investigador del proyecto Aves, da cuido a 211 gallinas ponedoras y 51 gallos de 3 estirpes. Para él representa más que un proyecto. Es el corazón puesto en el desarrollo de esta investigación histórica, que hoy alcanza una producción diaria de 100 huevos en promedio y continúan avanzando en el mejoramiento de la genética para extender los pies de cría. De los cruces, por ejemplo, de un gallo BN, de un gallo R7, que posiblemente esta pudiera, supongamos que este es un gallito R7, ¿sí? Con un gallito R7 con una gallina BN1, nosotros tenemos nuestro cruce que es Cataurito Azabache. Ese cruce, indudablemente, ella tiene genética para ponedora y el gallito también. El resultado va a ser una gallinita ponedora. ¿Cuál va a ser posiblemente el nivel de postura? Bueno, lo que representa y lo que tienen ellos en su genética, entre 280 y 300 huevos al año. Otro proyecto en desarrollo es la siembra de 3.000 colinos en campo de semillas de café de especialidad. Este piloto inició en abril de este año 2026 con la germinación de las primeras semillas que ya para el año 2029 se estima logren alcanzar un pico de producción de 3.000 kilos de café aproximadamente por hectárea. ¿Usted viene de los Andes? De San Simón, Estado Táchira, del municipio de Simón Rodríguez. ¿Y toda la vida ha producido café? Mi familia toda la vida produjo café.
O sea, es un matrimonio forzado hermoso. Y es agroecólogo además. Somos agroecólogos y tengo una maestría en agroecología. Soy el coordinador del laboratorio de entomología. ¿Es considerado una fruta el café? Claro, Okay. es una fruta. Entonces, ¿y qué hacemos con la polpa? Bueno, se desperdicia, ¿no? Estamos trabajando con la bioconversión con la lombriz y la mosca soldado negro, que estamos también en ese proyecto. ¿Qué significa para usted el café? Vida, vida, porque el café es uno de los pocos cultivos que es amigable con el ambiente. Tú lo tienes que sembrar en combinación con musáceas, o sea, con plátanos, cambures, y él siempre va a generar agua, él va a generar sombra, va a generar microclimas espectaculares donde vas a tener mucha vida de insectos y de aves que van a estar polinizando para allí y para acá. El café es vida. Lo que ustedes ven en pantalla es el tipo BN2, que es uno de los 3 tipos de estirpe de las gallinas que tienen en este proyecto de investigación. Un proyecto de investigación además que inició desde el año 1981 por el profesor González Delfino, quien pues inicia este proyecto y ahora mismo está con tanta fuerza, ha tenido sus altibajos y la finalidad es precisamente pues desarrollar un tipo de genética de muy alta resistencia, de muy buena productividad, además y que se adapte a todos los tipos de clima, ¿no es así? Sí, claro, la idea es que este tipo de gallinas no tenga necesidad de tantas vacunas como tienen las gallinas comerciales y que además puedan estar en cualquier clima del país o de otra parte del planeta y tienen la misma resistencia y ya ha sido probado porque, bueno, lo hemos llevado a nuestras estaciones experimentales que están en el territorio nacional y a nuestros núcleos y a nuestras extensiones. Bueno, no está de más decir que nuestras casas de estudio sin estudiantes realmente no tendrían alguna finalidad. La invitación es para que vengan y hagan vida dentro de los espacios. Nosotros aquí podemos hacer las prácticas de todos los PNF y de igual forma todas las carreras como medicina veterinaria, en agroalimentación, agroecología. La parte de ingeniería en alimentos porque necesitamos hacer una proyección para el manejo de alimento agroecológico, ¿okay? Una alimentación alternativa que nos va a permitir separarnos un poco de la parte del mercado alimenticio. Entonces ese desarrollo se puede hacer desde aquí, es uno de los proyectos que tenemos desde el IDECIP y ir avanzando en que todas estas gallinas puedan ya ir llenando los espacios de las estaciones experimentales. También en las estaciones experimentales nuestros estudiantes tienen las puertas abiertas para llegar a hacer las prácticas de cada una de las carreras que se comparten aquí en el núcleo. Sí, en nuestra universidad no solamente está el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, que es donde estamos, sino también hay 4 estaciones experimentales. Adicional a ello tenemos 24 núcleos en el territorio nacional y 17 extensiones. Esa es más o menos la magnitud de la universidad que tenemos y tenemos carreras en el área de administración, en el área de educación, en el área agroecológica, en el área alimentaria, en el área también de la medicina veterinaria, de la fisioterapia, entre otras áreas que tenemos de conocimiento y que, bueno, estamos a la orden para cualquier persona que esté deseando estudiar alguna de nuestras carreras o programas de formación. Le agradecemos infinitamente por el recorrido, por mostrarle además a toda Venezuela este proyecto de investigación científica que agrupa también lo tecnológico y por supuesto lo agroalimentario, seguir impulsando además ese motor tan importante de nuestro país. Es compañía de su directora y además del rector de la Universidad, Simón Rodríguez, Pedro Vicente, con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Así nos despedimos. Distintas áreas y esto sumando así a lo que es el desarrollo económico de Venezuela.
Una Venezuela productiva, una Venezuela que se levanta. Y vamos a avanzar también con más información. Y les comentamos que un total de 147 familias de los sectores María Abajo y César Nieves fueron beneficiados con la entrega de electrodomésticos para el equipamiento de sus hogares. Nuestro compañero Albeni Zambrano se encuentra en el lugar y nos amplía esta información. Importante entrega de electrodomésticos están recibiendo las familias de María Abajo que fueron afectados el pasado 24 de junio. Vamos a conversar con la señora Amada. Usted acaba de recibir sus electrodomésticos, pero entiendo también que ha recibido materiales para la recuperación de su vivienda. Claro que sí, y para adelante, echando para adelante con nuestros materiales, con nuestras cosas que nos están dando, que lo perdimos, bueno, pero para adelante es para allá. Y gracias a Dios y a los santos y bueno, y a este gobierno. ¿Cómo va con la recuperación de su vivienda? ¿Cómo van esos trabajos de recuperación? ¿Y cómo se siente que está recibiendo electrodoméstico, bueno, para equipar nuevamente su casa? Estamos bastante bien, porque a pesar de todo de nuestra edad y eso, para volver a conciliar o conseguir las cosas se nos hace mucho más difícil. Bien, escuchábamos a la señora Amada que ella, bueno, acaba de recibir parte de sus electrodomésticos para equipar su casa. Vamos a conocer a otro de los vecinos que también está recibiendo electrodomésticos. ¿Qué se siente, bueno, después de este terremoto que afectó gran parte de su comunidad y de sus vecinos? Está recibiendo los electrodomésticos, pero también ya ha recibido materiales para la recuperación de su vivienda. Bueno, primero le doy gracias a Dios porque de verdad ya estamos vivos. Sí nos dieron parte de material para la reconstrucción de nuestras viviendas, ¿verdad? Pero es poco a poco. Y ahorita estamos recibiendo líneas blancas. De verdad muy agradecida con nuestra presidenta Delcy Rodríguez, nuestro gobernador Alejandro Terán y el equipo que él tiene conformado, de verdad que ha estado muy pendiente, muy agradecida, pero no es fácil, es poco a poco, ¿sabe? Y bueno, y aquí estamos, en manos de Dios, ¿qué vamos a hacer? Cuénteme qué se lleva para su casa y cómo se encuentra su familia. Bueno, mira, en este momento me van a hacer la entrega de una nevera. Bueno, mi familia, ahí, yo en mi casa tengo mi núcleo familiar y bueno, ahí vamos poco a poco, ¿sabes? Entonces, bueno, en manos de Dios, de verdad. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos parte de estos testimonios que fueron afectados el pasado 24 de junio y que hoy se le están reponiendo parte de sus electrodomésticos y ya sus hogares se encuentran en plena recuperación. En este momento son 147 familias las que están siendo favorecidas con esta importante entrega. Gracias a nuestro compañero Albeni Zambrano. Allí veíamos cómo nuevamente siguen siendo beneficiadas las familias afectadas por el doble sismo el pasado 24 de junio, en esta oportunidad con la entrega de electrodomésticos. Con esta información nosotros nos vamos a una pausa. No se aparten, ya regresamos. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión y vamos a hablar también de materia económica, algunos elementos que han sido destacados en los últimos meses. Es que Venezuela este año ha venido reanudando sus relaciones con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Todas estas relaciones suman a la hora de generar más confianza para la inversión y para recibir ayuda en el país. Veamos ahora cada uno de estos organismos y los beneficios para nuestro país. Vamos a revisar cada una de estas láminas que veremos a través de nuestra pantalla. Iniciamos con el Fondo Monetario Internacional. La reanudación de relaciones que se llevó a cabo en abril de este año, es decir, del 2026. ¿En qué nos beneficia esta relación como país? Gestión de activos bloqueados. Permite desbloquear y administrar fondos y derechos especiales de giro de Venezuela y poseen en el organismo y que estaban congelados. Acceso a financiamiento. Facilita la negociación de créditos multilaterales orientados al desarrollo, infraestructura y estabilización macroeconómica. Y en cuanto a la inversión, otorga seguridad a los mercados internacionales. Ahora, seguimos también revisando información y en este mismo sentido seguimos con el Banco Interamericano de Desarrollo. La reanudación de las relaciones se llevó a cabo a mediados de este año 2026. Beneficios
que brinda la relación con el Banco Interamericano de Desarrollo, se los comentamos de inmediato, y es que en ayuda humanitaria y rescate permite recibir apoyo para reconstruir viviendas e infraestructuras dañadas por eventos como el doble sismo del pasado 24 de junio de 2026. Asistencia técnica también, el banco ofrece asesoría para analizar datos, revisar políticas y ordenar la macroeconomía del país. También el elemento del diálogo financiero crea una ruta de trabajo conjunto para planificar la recuperación económica a futuro. Son parte de estos elementos que nosotros tenemos que analizar con estas alianzas que se están tejiendo con organizaciones internacionales. Y nosotros seguimos detallando esta información, finalizando con el Banco Mundial. Es que la reanudación de las relaciones fue oficializada en abril del 2026. Veamos los beneficios de estar relacionado con el Banco Mundial. Restablece la posibilidad de gestionar líneas de financiamiento internacional, así como también la asistencia técnica en asesorías en macroeconomía y asistencia social. Bueno, importante información en materia económica, como Venezuela se viene relacionando con estas instituciones de materia financiera y entre otros. Y si hablamos de estabilidad financiera global, el Fondo Monetario Internacional juega un papel estratégico. Escuchemos a la jefa de Estado, Delcy Rodríguez, al referirse a la reanudación de relaciones con este organismo multilateral el pasado 16 de agosto. Hemos reanudado la representación de Venezuela en este organismo internacional. Estamos dando normalización a todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo, que implican responsabilidades de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional. Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela. Y quiero también agradecer a todos los países, a todos los gobiernos que se sumaron a este impulso de regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional. Ahí escuchábamos a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, con respecto a estas láminas que revisamos, cómo beneficia estos acuerdos internacionales en materia económica a nuestro país. Por cierto, este será el tema que estaremos tocando con nuestra invitada del día de hoy, esos avances en materia económica en estos últimos 2 meses. Vamos a estar conversando con la profesora universitaria y economista Ana María Alves, así que la invitación es a que se quede con nosotros para poder profundizar y analizar estos temas tan importantes para nuestro país. Ya venimos con más información. Estamos de vuelta con más información por Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Toda. Y bueno, ya está acá en el estudio 4 de Venezolana de Televisión la profesora universitaria y economista Ana María Alves para profundizar sobre aquellos temas que hemos presentado. Geraldine, hablábamos de estas importantes alianzas que se están tejiendo con estos organismos multilaterales, pero ¿cómo esto puede beneficiar precisamente a Venezuela? Y también cómo contribuye esto, por ejemplo, a la estabilidad cambiaria, que representa para los venezolanos un respaldo económico que permite la adquisición y el ahorro del bienestar del futuro. Vamos a ver un material para profundizar acerca de este tema. En la construcción de un país sólido, la tranquilidad económica es la base de todo. Y cuando el tipo de cambio monetario se mantiene estable, el impacto positivo se siente en el poder adquisitivo y el bienestar del venezolano. En la dinámica social, la estabilidad cambiaria brinda certeza. Es la capacidad de planificar las compras del mes, ahorrar y respaldar el futuro, sin las preocupaciones del cambio diario. Es la paz del hogar al saber que el esfuerzo rinde. Para el sector comercial, esta misma estabilidad cambiaria es la clave para la inversión. Un mercado cambiario estable permite fijar precios justos, reponer inventarios a tiempo, ofrecer créditos y mantener las Santa Marías abiertas con la certeza de un crecimiento a largo plazo. Y para el Estado, esta estabilidad se traduce en obras concretas, permite proyectar el presupuesto nacional de forma eficiente, dirigir recursos a los servicios públicos, las escuelas y los hospitales, asegurando la protección social y el bienestar de todo el pueblo. Con equilibrio, orden y trabajo conjunto, fortalecemos nuestra economía para consolidar el desarrollo del país.
Allí hablamos de la estabilidad cambiaria para consolidar el desarrollo económico del país, y antes de iniciar este segmento también hablábamos de esos beneficios que traen consigo estos acuerdos internacionales, estas reanudaciones que se dieron algunas se han dado desde el mes de abril. Ahora, si bien es cierto, ¿cómo beneficia estos acuerdos internacionales a lo que es esta estabilidad cambiaria? Bueno, buenas tardes. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, fíjate, el tema cambiario es un tema que se ha convertido en un tema importante de discusión en diferentes espacios. ¿Qué es lo que ocurre? Una Venezuela hace 30 años atrás, la gente que compraba dólares o compraba divisas de otros tipos, no solamente dólar, las compraban los empresarios y las compraban la gente que iba de viaje. Esa era la demanda que teníamos de dólar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ocurre que en Venezuela empezó a aparecer un fenómeno que fue el fenómeno de la inflación. Al principio muy tímido, y el tema de algo así como las expectativas, ¿no? Entonces empezó a generarse una expectativa. Es más, nosotros tenemos un riesgo país, tal vez el riesgo país más alto del mundo desde el año 2004-2005. Eso contribuye a esas expectativas. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Que los demandantes de dólares o de divisas eran los empresarios y eran las personas que viajaban, y entonces ahora se incorporó todos los ciudadanos comunes y corrientes y todo el mundo, aunque no fuera a viajar, aunque no fuera a comprar nada afuera, aunque no fuera, todo el mundo empezó a comprar dólares. Cuando todo el mundo empieza a comprar dólares, por supuesto hay una demanda, hay una presión sobre la demanda de los dólares, y eso es lo que acelera, ¿verdad? Primero empiezan a aparecer estas medidas de dólares paralelos y empiezan a aparecer toda esa discrepancia que ha habido con el tema cambiario. Ese tema cambiario que a nosotros se nos termina despegando algo así como en el año 2007, tal vez más o menos, 2007-2008, eso trajo como consecuencia que, bueno, los precios empezaron a evolucionar, los precios empezaron a crecer, soportados sobre esa variación cambiaria, que ni siquiera era la variación cambiaria oficial, sino la variación cambiaria por otro tipo de mecanismo. En el momento en que nosotros empezamos a recibir las sanciones, ¿verdad? Que siempre lo digo, las sanciones no han sido eliminadas, lo que hemos recibido son licencias. Una de las sanciones más terribles que nosotros tuvimos fue la de Banco Central. Cuando tú sancionas a Banco Central, a posterior sancionas al Banco de Venezuela, al Banco del Tesoro y toda la banca pública, no podías hacer transacciones internacionales porque estaba sancionado. Entonces, la única manera de acceder a divisas, pues eran a divisas inclusive en físico, o sea, eran billetes en físico, porque no podías utilizar el Banco Central. Nosotros en marzo de este año recibimos una licencia a Banco Central y de alguna manera la incorporación de estos organismos internacionales al Fondo Monetario, al Banco Mundial y al BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y por supuesto la CAF. Eso nos permite a nosotros acceder, ¿verdad? Porque nosotros estamos vendiendo dólares, nosotros estamos vendiendo petróleo. Okay. Ya se incorporó al mercado internacional nuestro hierro y nuestro acero. Entonces, a medida que nosotros producimos bienes y servicios exportables y empezamos a cobrar en dólares, ¿verdad? Nosotros ahora tenemos la facultad de poder tener nuestros dólares tanto en físico como en digital. Entonces, la presencia de más cantidad de divisa en el mercado nacional es el que de alguna manera ayuda a que la estabilización del precio del tipo de cambio. La presidenta decía hace 2 o 3 días cuando habló al país que esta brecha cambiaria, esa brecha significa el precio del dólar paralelo con el precio del dólar oficial. Nosotros teníamos en marzo una brecha del 30%, tal vez un poquito antes de marzo, una brecha del 30%, y esa brecha se está reduciendo al 12-13%. Entonces, cerrar esa brecha es fundamental. ¿Por qué? Porque al cerrar la brecha te va a permitir planificar los gastos, planificar los ingresos, porque vamos a tener un precio que va a estar dentro de una banda de movimiento, pero no va a tener saltos bruscos. Entonces, esa brecha no se cierra con un tipo de cambio de los que tuvimos atrás. Esa brecha cierra con los tipos de cambio
que se están estableciendo ahorita al final. Entonces, al final del cierre de esa brecha. Me explico, yo no puedo cerrar brecha en 500 bolívares, porque ese es un tipo de cambio que ya dejamos atrás. Yo tengo que cerrar brecha con los 800 bolívares, con los 790, 800. Entonces, a medida que voy subiendo, efectivamente, como el tipo de cambio del Banco Central Oficial, pero el paralelo no se mueve tanto, entonces ahí es que empieza a cerrarse la brecha entre ese paralelo y ese oficial. Ahora, dos preguntas en ese sentido, profesora. ¿Cómo podemos nosotros hacer que esta política sea sostenible y no temporal? Y además, si esto sería un muro de contención ante la inflación. La economía tiene como dos manos. Es la mano fiscal o la mano productiva y la mano monetaria. Los efectos monetarios afectan en lo productivo y los efectos productivos afectan en lo monetario. Entonces, pensar en cualquier otro mecanismo de fijación del precio del tipo de cambio tiene que pasar por muchos estudios, porque no es simple yo modificar el precio del tipo de cambio. Entonces, el único mecanismo que a nosotros nos va a permitir sostener en el tiempo, primero la brecha cerrada y sostener en el tiempo un precio estable, es la producción, es el Producto Interno Bruto. Eso es lo único. Entonces, de hecho, ha sido el camino por el cual empezamos a transitar con todas estas inversiones extranjeras, con todos estos acuerdos de cooperación internacional, y ya nosotros estamos produciendo 1.200.000 barriles diarios, bueno, un poquito más, y ya estamos produciendo hierro y acero. Entonces, a medida que nosotros incrementamos el Producto Interno Bruto, a medida de que nosotros empecemos a tener reservas en divisas que pueden ser colocadas en las reservas internacionales, aumenta la confianza y eso permite que el precio o el tipo de cambio no se mueva con la volatilidad que se nos mueve, porque tenemos a veces días que nos sube 3 puntos y a veces hay días que suben 6 y 7. Hablando de esta confianza que está aumentando en la ciudadanía, entonces, ¿cómo le podemos decir que beneficia a su bolsillo, que beneficia a lo que es el dinero que van a implementar en su hogar, ya sea para las compras, para el día a día, para el nuevo inicio del año escolar? ¿Cómo los beneficia a ellos? Fíjate, ¿cuál es el detalle? Cuando uno ve los indicadores macroeconómicos, y eso nos pasa a los economistas, entonces yo tengo gente que a mí me dice, bueno, pero es que yo te veo hablando tan tranquila, debe ser que a ti no te pega la inflación. No, a mí me pega la inflación, a mí me pega todo igualito que a todo el mundo, o sea, todos los problemas que sufre todo el mundo los sufro yo. Pero el tema está en que uno mira los indicadores y uno sabe, y uno dice, mira, yo puedo entender el proceso en el que estamos. Se están tomando un conjunto de medidas que además son medidas que no son aisladas, son medidas que forman parte de un plan. ¿Cuál es este plan? El plan es la recuperación de la producción de nuestros productos exportables más importantes. Petróleo, sus derivados, hierro, acero, inclusive el metanol ha sido uno de los productos más importantes de exportación de nosotros. Pero para tú poder recuperar la producción, no solamente de los bienes y servicios que producimos desde el Estado, sino del sector privado, tienes que recuperar el sistema eléctrico nacional. Entonces, por eso se firmaron todos los acuerdos con empresas como IMSA y otras empresas para recuperar, ¿verdad?, el sistema eléctrico nacional que necesitas para producir petróleo y para la empresa privada. Entonces, fíjate que nosotros vamos en un plan que está coordinado. Entonces, trabajamos con todo el sistema de servicios, sobre todo el tema de energía eléctrica, incrementamos la producción petrolera, ¿verdad? Y atendemos el tema cambiario y el tema internacional con la incorporación de Venezuela nuevamente al Fondo Monetario. Eso hay que decirlo, Venezuela es fundador del Fondo Monetario Internacional. Por eso que nosotros tenemos además derechos especiales de giro en las reservas internacionales. Estos nuevos lazos, enlazándonos nuevamente ante estos organismos internacionales, trae beneficios también para los servicios públicos y la infraestructura de Estado, ¿cierto? Claro, fíjate, los organismos son distintos. Mientras el Fondo Monetario es el que de alguna manera busca una armonización de todas las monedas en el mundo y de todos los sistemas monetarios del mundo, ¿verdad? El Banco Mundial va dirigido más al tema del desarrollo en los países.
Entonces, cuando nosotros hablamos de desarrollo, no solo hablamos de la producción, porque producción es crecimiento. Nuestro PIB va a crecer, por las estimaciones de la CEPAL, entre 6 y 7% este año. Entonces, el desarrollo no es solamente crecimiento, sino que el desarrollo también significa ese crecimiento convertido en beneficio para la gente. Okay. Entonces, creces y además tienes beneficio para la gente, eso es desarrollo. Entonces, el Banco Mundial es el que mide y es el que de alguna manera tiene la coordinación de los sistemas de desarrollo en el mundo. Mientras el Fondo Monetario es el que está monitoreando el sistema monetario del mundo, el Banco Mundial trabaja con el desarrollo. Por eso es que vienen auxilios a veces financieros, vienen auxilios tecnológicos, vienen auxilios desde el punto de vista de políticas económicas, no para establecer, porque los estados somos soberanos. Entonces, si tú a mí me dices, mira, vale, yo creo que tú tienes que fijar el tipo de cambio aquí, sí, pero yo no puedo fijar el tipo de cambio aquí. ¿Por qué? Porque yo todavía tengo mucha fluctuación en el dinero que me ingresa producto de la venta del petróleo. Entonces, por eso digo, ellos lo que hacen es como coordinar y hacer sugerencias. Y tienes al Banco Interamericano, y este Banco Interamericano, que es muy importante para nosotros, y la CAF, de alguna manera, para el tema del terremoto, ellos son los que tienen el fondo. Ellos están captando los recursos internacionales, entran al BID y ahí en la CAF, y desde allí es que se trabaja con el tema de la recuperación. Entonces, cada uno de estos organismos nos está aportando desde el punto de vista de la macroeconomía, o sea, porque nosotros tenemos muchos desequilibrios macroeconómicos. Entonces, esos desequilibrios hay que irlos minimizando, suavizando, para entonces que las políticas desde abajo se empiecen a sentir. O sea, cuando tú cierres la brecha, nosotros lo sentimos en el año 2022. En el año 2022 nosotros sentimos que nuestra capacidad de compra había incrementado. ¿Por qué? Porque el dólar se movía muy lentamente. Comenzamos un año con un dólar, un tipo de cambio que estaba en 5, 6, y fue en julio de ese año que se acelera por otras razones y terminamos ese año en 18 bolívares. Pero los primeros 6 meses del año el movimiento del dólar fue muy bajo. Eso le permitía a la gente, ¿sabes?, bajar la ansiedad para la compra del dólar, esto le bajaba a la gente y la gente podía planificar sus compras, sus cosas, sus ingresos, qué es lo que se necesita. El bolívar, una de las situaciones más difíciles que ha vivido es precisamente que perdió la capacidad de ser una reserva de valor. Entonces, si tú vas a comprar una moto en diciembre, tú vas a ahorrar siempre en dólares para poder comprar la moto en diciembre, porque nosotros perdimos la capacidad de ser una reserva de valor precisamente por el proceso hiperinflacionario. Ahora, profesora, al regreso quisiera que pudiéramos conversar incluso cuáles son aquellos sectores productivos de nuestro país, tomando en consideración que usted mencionaba que la única forma de nosotros poder seguir creciendo es el incremento del Producto Interno Bruto. Entonces, en este sentido, ¿cuáles sectores usted puede visualizar que pudieran tener mayor proyección en este segundo trimestre del año y ya para finalizar este año 2026? ¿Y qué proyecciones puede tener Venezuela? En este momento va a hacer una pausa, entonces nos va a responder al regreso de ella. La invitación es a que se quede con nosotros. Ya venimos con esta entrevista con la profesora Ana María Alves. Estamos de vuelta con más de Venezolana de Televisión, con esta entrevista con la profesora Ana María Alves, quien es economista, y hemos estado conversando, Geraldine, también acerca de cómo esta brecha que se ha disminuido en el tema de la tasa cambiaria ha permitido también el incremento de algunos sectores, de esta estabilización económica para el desarrollo de la cotidianidad de toda nuestra gente. Pero le preguntaba acerca de las proyecciones, ¿no? También aquellos sectores que se visualizan en incremento a partir de este segundo semestre del año 2026. Sí, bueno, nosotros teníamos una proyección de crecimiento del PIB mucho más alta antes del terremoto, de los 2 terremotos. Las proyecciones que daba la CEPAL estaban entre 8 y 9, 8 y 9% anual. Por supuesto, después del terremoto, esas proyecciones cambian porque tú calculas eso, no lo calculas una vez, pues tú todos los meses estás monitoreando y haciendo los cálculos. Entonces, esa proyección, en vez de estar entre 8 y 9, bajó a 6 y 7. Bueno, por razones obvias.
cuando tú tienes dos terremotos, pero que además nosotros no lo hemos vivido solo. Yo pienso que el efecto nuestro fue un efecto muy fuerte. Pero fíjate que lo han vivido otros países de la región, lo vivió Colombia, lo vivió el Perú, inclusive hubo un terremoto en Italia, o sea, en territorios que tenían muchísimos años sin sufrir de estos daños, ¿no? México incluso. México, pero México siempre ha sido sísmico. O bueno, ese tema no me compete a mí, pero México siempre ha sido bien... De vivir eventos naturales. De vivir esos eventos. Pero el tema está en que después de que tú pasas por allí, hay unos recursos que tú ibas a usar para hacer otras cosas, que tienes que dirigir esos recursos, ¿me entiendes?, para atender el tema de la emergencia. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la emergencia tiene varias etapas. Primero tienes la atención primaria, inmediata, el rescate de las personas. Luego viene pues todo el inventario de cómo quedaron esas estructuras. Ahora estás en una etapa además muy difícil, porque estás no solo recogiendo los escombros, sino que también estás demoliendo cosas que quedan de tal manera que tienes que demolerlas para poder extraerlas y para poderlas depositar en espacios que son adecuados. Entonces, ¿sabes? Cuando tú vas a hacer eso, tienes que además dinamitar, tienes que hacer un montón de cosas. Esos son recursos que hubiesen estado dirigidos en otro aspecto de la economía. Entonces, claro, cuando ocurren los dos terremotos, hay recursos que tú tenías destinados para una cosa que inmediatamente tienes que reversarlo y tienes que destinarlo a atender la emergencia que ocurrió con los terremotos. ¿Cómo esta estabilidad económica, esta estabilidad cambiaria, hemos hablado de cómo beneficia al ciudadano que está día tras día, que sale de su casa a trabajar, pero cómo apalanca esto al comercio, al emprendimiento? Sí, el tema del comercio, hay un renacimiento, ¿no? Pero además yo siento que además es como una tendencia además en el mundo, no solo en Venezuela. Y hay un renacimiento de los comercios pequeños, los comercios humanos cercanos a la población, los emprendimientos, las artesanías, además las artesanías consideradas además como parte del arte, ¿no? Entonces, y la gente pues prefiere comprarle a los emprendimientos que tienes cercanos. O sea, si vas a comprar una torta, tú se la compras a quien tiene el emprendimiento. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Cosas de comida, cosas del hogar, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Estos emprendimientos y estos comercios tienen que comprar materias primas, materiales, etcétera, etcétera, y tienen siempre que calcular lo que cuando utilicen estas materias primas para producir lo que vayan a producir, tienen que calcular la devaluación hasta el producto final. Hay un error grave que yo además, cuando yo trabajo con mis estudiantes y en mis cursos sobre eso, y es que la gente tiende a el diferencial cambiario, agregárselo al precio. Entonces, no, tienes que agregárselo al costo, porque si no el precio sube muchísimo. Profesora, ¿y cómo esto también da confianza a esas grandes empresas? Estamos hablando de los pequeños comercios, pero ¿cómo da también esta estabilidad cambiaria, esa confianza de esas grandes empresas para seguir invirtiendo en nuestro país? Claro, porque además las empresas, las pequeñas, ¿qué hacen? Producen, venden y sostienen a la familia. Y a veces, bueno, genera una capacidad pequeña de ahorro. Las empresas grandes no. Las empresas grandes sí generan una capacidad de ganancia y beneficio mucho más alta. Entonces, a medida que se va estabilizando el tipo de cambio, esas empresas no tienen necesidad de comprar divisas para ellos tener capacidad de inversión. Ellos en bolívares van a tener capacidad de inversión. De hecho, muchas de estas empresas grandes, esos fondos que van generando de beneficio y ganancia, lo dividen una parte en divisas y una parte en bolívares, porque ellos hacen sus inversiones, muchas de las oportunidades las hacen en bolívares. Profesora, ya nos queda muy poco tiempo, pero quisiera ese mensaje a la población venezolana acerca de esas proyecciones que podamos tener para finalizar este año 2026. Ya quedan quizás los meses donde hay mucho movimiento económico, la gente, bueno,
vienen las clases, como lo decía Geraldine, viene también el tema de bueno, los estrenos, Navidades, aunque parece que está muy lejos, pero ya huele a Navidad prácticamente, ¿no? Porque así cuando empieza septiembre, bueno, ya empiezan otro tipo de movimientos. Pero ¿cuál es ese mensaje para la población venezolana? Y cuando llega septiembre llegan las gaitas, y cuando llegan las gaitas ya empieza a oler a Navidad. Y efectivamente el último trimestre del año, normalmente la economía venezolana, o sea, normal, pues de toda la vida, la inflación se acelera, y se acelera precisamente porque en el último trimestre bien compras todas las cosas necesarias escolares y bien compran las cosas necesarias para las festividades navideñas. Entonces siempre se va a acelerar. Yo creo que si nosotros seguimos cerrando esa brecha cambiaria, que ya la diferencia es del 12, 13%, y se sigue de alguna manera sosteniendo la subasta a través del Banco Central, y se mantiene esa brecha más cerrada, va a permitir que la gente pueda tener una capacidad de compra no mayor a la que hubo en otros años, no mayor, pero sí la gente va a sostener un nivel de consumo como lo ha sostenido en estos últimos, por lo menos estos últimos 2 años, porque los ingresos, a pesar de que nosotros, efectivamente los precios son en dólares, nuestros ingresos familiares también están siendo taxados al tipo de cambio. Entonces, las personas están recibiendo su ingreso taxado o con al tipo de cambio. Entonces, a medida que sube el tipo de cambio en los precios, pues también en tu ingreso también se ve reflejado, solo que con un retardo, ¿no? Mientras los precios suben todos los días, evidentemente el ingreso no se modifica todos los días. Eso siempre hay un retraso allí. Pero nosotros vamos a mantener una capacidad de compra similar a la que tuvimos el año pasado y los antepasados, porque nosotros estamos manteniendo un nivel de ingreso, ¿verdad? Es más alto el ingreso nacional, ¿verdad? Es más alto, pero todavía la brecha cambiaria no ha cerrado. Entonces, eso te va a mantener más o menos en los mismos niveles que nosotros tuvimos el año pasado, o por lo menos el año pasado. No, muchísimas gracias a la profesora Ana María Alves, quien repasaba con nosotros cuáles son esos avances en materia económica que registra el país, sobre todo en estos dos últimos meses. Bueno, agradecemos a ustedes por su sintonía. De esta manera, Geraldine Madaví, este servidor Roger Villegas, nos despedimos, pero la invitación a que se quede con nosotros por la señal de Venezolana de Televisión. Ya en minutos viene la información deportiva. También agradecemos a la profesora Ana María Alves por su intervención. Feliz tarde para todos ustedes. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.